Buenas noches, tengan todos bienvenidos al Centro Cultural Babeque. Esta noche tenemos invitados muy apreciados, son los profesores de arte de la secundaria Babeque que dan las optativas de cine. Ellos son Catherine Rodríguez Montes de Oca y Khalil Mariano. También tenemos la asistencia de muchos estudiantes y eso nos complace muchísimo y quisiéramos que así fuera en todas las reuniones, poder contar con ustedes. Esta noche, Lenín y yo vamos a estar más en un bajo perfil para dejar a los profesores que conduzcan ellos la reunión. Tenemos esta noche una película, un drama bélico que nos sorprendió muchísimo. Yo no lo esperaba que me iba a gustar como me gustó. Y pues es un film muy conmovedor y una lección de historia. Me gustan estas películas en las que puedo aprender algo, además de disfrutar la parte cinematográfica. Me gusta que pude aprender algo y espero que ustedes, estudiantes y las demás personas que están participando también. Así que les cedo la palabra a Catherine y a Khalil. Ustedes decidirán cuál de los dos comienza. Sean muy bienvenidos y esto lo vamos a hacer una vez al mes. Van a ser ellos los invitados y van a ser ellos quienes escojan la película que vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Catherine, Khalil mi compañero. Nosotros nos repartimos un poquito las funciones iniciales para no atropellarnos, pero al fin y al cabo los dos funcionamos como uno, estamos pegados y realmente es más bien por un poquito darnos participación, no solamente a nosotros mismos, sino a ustedes para que compartan con nosotros sus opiniones, sus criterios y sobre todo el amor y la pasión que les puede haber despertado de alguna forma las películas. En este caso estamos presentando Dunkirk, que es una película galardonada recientemente, bueno, recientemente hace ya ¿cuántos años, Khalil? Es del 2017. 17. En el 18 fue que ganó el Oscar entonces, o en el 18 ganó el Oscar por banda sonora y por edición, creo que fue. Sí. Y bueno, como decía la compañera Cecilia, a mí me pasa algo muy particular. Yo tengo alergia, me produce urticaria el cine bélico. Tengo serios problemas con ver la violencia y ver el sufrimiento de lo que se pasa cuando se retrata el cine bélico, porque recordamos que, bueno, hay muchas cosas que se pueden compartir, pero dependiendo de quién cuenta la historia, hay muchas posiciones y muchas verdades que se pueden retratar. Pero a mí Dunkirk me atrajo y me conmovió de una forma muy particular porque Christopher Nolan se aleja del retrato clásico que se hace en el cine de las obras de la historia y de las guerras de la violencia y de la sangre y de la crudeza del cine y se centra más que en retratar todo eso, se centra más en una exploración de la psicología y del trastorno que sufren las personas en el presente específico de un hecho que en este caso es histórico y es real, pero eso, que a mí generalmente me alejo de este tipo de película, pero es una obra de arte tan maravillosa, con tantos aportes, tantos cinematográfico como fotográfico, como musical, como la banda sonora es espectacular. Bueno, tiene tantas cosas positivas que pude superar mi trauma de no ver cine bélico y la verdad es que, bueno, ustedes la vieron. Vamos a compartir ahora todo lo maravilloso que pudimos extraer de ella. Pasamos ahora, vamos a ver un poquito vamos a ver el tráiler, vamos a compartirlo y luego vamos a abrir el plató a que compartamos todos en este cineforum. ¿Sí? Mientras tanto, yo puedo hablar un poco, hacer una reseña del director. Dale. Y tú me dices cuando estés listo. Christopher Nolan es un director
británico que ha hecho carrera en Estados Unidos. De alguna forma se puede hacer un paralelismo entre él y Alfred Hitchcock. En su obra se distinguen elementos que hacen pensar que tiene un gran respeto por Stanley Kubrick. Parece Dale, que, dale. ok. Sí, sí. Yo me anoté cuáles son las películas que él ha hecho para llegar a tener idea de por qué en Dunkirk la trama, la narrativa no es completamente lineal. Que ustedes que vieron la película se dieron cuenta de que la historia va dando saltos en el tiempo, dependiendo de si estamos en el punto de vista del piloto del avión, si estamos en el punto de vista del muchacho que está en tierra, o de la gente que espera los barcos, o si estamos dentro de la nave de los civiles que fueron a buscar a los soldados, pues podemos ver que no hay una linealidad en la narrativa. Pero tenemos que recordar que el director de esta obra es el mismo que creó y que nos dio a Memento, una historia que da saltos continuamente. El personaje principal es una persona que no tiene memoria a largo plazo, así que cada par de minutos borra completamente. Y el director nos presenta ese sentimiento, contándonos la historia desde atrás hacia adelante, haciendo recortes para hacer que el espectador tenga constantemente ese sentimiento de que, espérate, ¿qué pasó? No me recuerdo de cómo llegué aquí, que va repitiendo el personaje principal. Recogiendo un poco lo que dice el compañero Khalil, hablando de Christopher Nolan, podemos visitar un poquito. Él pertenece a lo que llamaríamos la teoría de cine de autor, que es creadores específicos que con su sello y con su forma de contar historias crean mundos tan particulares que son muy identificables. Inmediatamente tú ves una película, ves su sello y puedes identificarlo con él. Entonces, eso es más o menos una pequeña definición de lo que es el cine de autor. Y uno de los sellos de Christopher Nolan, o una de las características que él usa de forma recurrente en su cine, es específicamente esto que comentaba Khalil, él le encanta jugar con la línea del tiempo y con la colocación del espectador, que vaya de forma, o sea, que nosotros como espectadores estemos paralelamente, no solamente descubriendo una historia, sino sufriendo las consecuencias del salto de esa línea del tiempo. Y de alguna forma vamos, como su género específico en el que más le gusta trabajar es el thriller psicológico, vamos descubriendo mucho antes que el mismo personaje lo que le está pasando lo que va pasando en la historia. Entonces, esto es uno de los truquitos o de las características que le gusta a él aplicar mucho en su cine. ¿Okay? Voy a aprovechar para invitarlos, bueno, creo que ya solamente quedan 2 días del Festival de Cine en Fine Arts. Como son todos estudiantes, me imagino que sus profesores ya les habrán dicho que hay un festival de cine, que se están proyectando películas dominicanas. Entre ellas hay 2 películas que me tocan familiarmente, entonces les invito a que se acerquen ahí a Fine Arts a ver las películas dominicanas que se están exhibiendo, y entre ellas Liborio y Motel. Gracias, María, pero me dice Lenín que intentó conseguir taquillas para Liborio y no consiguió. Sí, Y bueno, eso es lo bueno. Ojalá que siga habiendo así muchas sesiones y que se sigan llenando, ¿verdad? Y los que quieran verme, yo salgo 2 minutos en Candela, que es una también. ¡Qué bueno! Ah, ¿verdad? También. 2 minutos, Catherine, tú estás en Candela. Yo salgo en Candela. Qué bien, Catherine. Ayer me encontré con Paula Ferri, manda muchos saludos al Babeque, y está disponible cuando ustedes, los profesores de cine, quieran, pues ella está disponible para hacer algún encuentro con los estudiantes. ¿Paula es de Babeque?
Egresada del Sí, 2016. hablas egresada de Babeque, sí. Sí, Ay, Dios mío, los Babekians rompiendo en el cine. sí. ¿Ella está en alguna de las películas que se están exhibiendo? Creo que no. No, No, porque ella estuvo viviendo en los Estados Unidos hace 2 años, ha vuelto recientemente. Y bueno, pero hay otros talentos, Babeque, como en vestuario, Natalia Ponte, que está en varias de las películas también, además de Catherine. Y Palma Ruiz es la Palma Ruiz. encargada de vestuario en Liborio. Palma Ruiz también. Pero el Sí. Babequiano y el cine son un dúo fantástico, ¿eh? ya lo sabe. Khalil, ¿tú lo vas a poder compartir? Vamos a ver si entiendo esto. Compartir sonido. Lo que ha ocurrido Escucha. es una colosal catástrofe militar. Seguiremos hasta el final. Jamás nos rendiremos. Se ha dado aviso. Tenemos que ir a Dunkerque. Preparados a popa. ¿Qué estás haciendo? Ya sabes dónde vamos. ¡A la guerra, George! Puedo ser de utilidad, señor. ¡Uno de los nuestros! ¿Me tiene a tiro? Lo tengo a tiro. ¡Está a punto de zarpar! Tienen que enviar más barcos. Cada hora que pasa nos acorralan más. Han movilizado las embarcaciones civiles. ¿Civiles? Necesitamos destructores. ¿Dónde vamos? A Dunkerque. No podemos volver. Moriríamos. Sois marineros aficionados, no la maldita armada. ¡Deberíais estar en casa! No podemos esconder la cabeza, hijo. Tenemos un trabajo que hacer. ¡De la vuelta! Combatiremos en las playas. Combatiremos en las zonas de desembarco. Jamás nos rendiremos. Jamás nos rendiremos. Jamás nos rendiremos. ¿Dónde demonios está la fuerza aérea? Bueno, una vez superado el conflicto de poder ver el tráiler, gracias a Dios, abrimos a debate para que compartamos las impresiones, las conexiones, lo que nos pareció interesante, etcétera, etcétera. ¿Están invitados, compañeros, a compartir? Levanten la manito para que vayamos tanto alumnos como personal babequiano o asiduo del Cineforum, para que vayamos dando paso a las participaciones. Tenemos a Cristian Facel. Adelante, Cristian. Hola, Cristian. Gracias por abrir. ¿Se escucha bien el micrófono? Sí, se te escucha, Cristian. Bueno, primero, similar a lo que dijo la profesora acá, a mí tampoco me gusta mucho el cine bélico o la película histórica en general, pero algo que me gustó mucho de esta es que usa el suspenso, lo crea de una manera como usando la psicología y no tanto, por así decir, como con shock value. Y me gustó que hace esto con muchas otras películas de guerra donde tuvo mucha sangre y mucha violencia y
eso es lo que te causa el miedo, el suspenso. Esta película usa otras técnicas más psicológicas para causar el miedo del encuentro. ¿Técnicas como qué, Cristian? Bueno, yo pienso que muchas veces te hace sentir medio claustrofóbico, como cuando ellos están adentro del barco que se está hundiendo, o cuando ellos están adentro del otro bote que está en la orilla y los alemanes le están disparando, y ellos están en lugares muy cerrados, y sí, eso. Sí, la verdad es que una de las grandes metas que tenía Christopher Nolan, él habla mucho en las entrevistas de la sensación que él quería crear en el espectador. Y uno de los grandes aportes de la película que ayudan a crear esa claustrofobia, como tú lo dices, es el uso de la banda sonora, que no es una pista musical normal, sino más bien él utiliza una serie de sonidos y de ritmos que son constantes a lo largo de la película y te van literalmente llevando a un estado de ansiedad como espectador. Él decía que junto con el creador de esa banda sonora, que se llama, espérate, Hans Zimmer, creo que se llamaba, o que se llama, él está vivo, está entre nosotros, ellos compusieron la banda sonora para tener al espectador conectado con la sensación emocional que tenía los personajes y con la energía que él quería que se recreara, porque al fin y al cabo Christopher lo que está haciendo, mi pana Christopher, es creando la sensación de estar en el aquí y ahora de lo que pasa en un hecho tan catastrófico como lo que es, y sentirte desprotegido. Y eso parte de lo que impulsa al espectador y al mismo personaje, es esa misma banda sonora que le va acompañando a lo largo de la historia. Muchísimas gracias, Chris. Tiene la mano ahora... María del Mar va ahora. Tiene la palabra mi madre, mi segunda madre. Buenas noches. Bien, en este caso no voy a hacer análisis de película ni de personajes, sino pienso en la pertinencia porque la mayoría está en quinto y sexto, ¿correcto? Este grupo es quinto. En quinto, bueno, y una de las temáticas que tienen en ciencias sociales es precisamente la Europa de la Segunda Guerra Mundial, la Europa del siglo XX. Voy a hacer las siguientes acotaciones. Bueno, allá en la biblioteca tenemos bastante material de la Segunda Guerra Mundial para aquellos que quieran trabajar las distintas temáticas vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el diario de la Segunda Guerra de Winston Churchill, o sea, la Segunda Guerra Mundial vista por Winston Churchill en 2 tomos. Tenemos bastante material sobre cuáles eran los armamentos y el tipo de material bélico que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense, el padre, o sea, el señor que del yate que va a rescatar, el patriota inglés que va a rescatar, fíjense, la sorpresa del hijo cuando él le dice, estoy escuchando tal tipo de avión. Precisamente hubo todo un culto, una cultura, y yo lo recuerdo en mi padre y en mi hermano mayor, el hecho de reconocer el tipo de avión. O sea, el reconocimiento del tipo de avión que venía permitía saber si lo que venía para ti era fuego enemigo o si era aliado. Y eso se dio mucho y fue casi una cultura que hubo durante todo el siglo XX y que en mi caso, yo tengo 66 años, yo lo viví con mi padre y mis hermanos con respecto al conocimiento del tipo de avión. De hecho, existía toda un área que era el aeromodelismo, que era un hobby bastante usado. No sé si hoy en día siguen haciendo aeromodelismo. A lo mejor Daniel de Pool puede ayudarnos con eso. Pero el reconocimiento del tipo de armamento, el tipo de motor de los aviones, el tipo de torpedero que había, los submarinos, la importancia de los submarinos en la Segunda Guerra Mundial,
Y sobre todo, y otra cosa es los encontronazos entre Inglaterra y Francia, que siempre tuvieron muchos problemas entre ellos, y es visible en el momento en que soldados rechazan al francés que está y al belga que están tratando de colarse en la huida. Tengo novelas sobre las arenas. Hay una novela que es parte de la biblioteca de mi familia, que fue donada a la biblioteca de Babeque, que se llama Las arenas de Dunkerque. Aquel que quiera leer sobre Dunkerque y todo lo que marcó Dunkerque en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, pues pueden acercarse, que la biblioteca tiene bastante material y estamos a la orden. También es bienvenido tu análisis, María del Mar, ¿eh? No seas tímida. Vamos a darle la oportunidad a Carla Chiang y después al final le damos el chance a María de nuevo. Está bien, muchísimas gracias, María. ¿Se ¿Carla? escucha? Sí. Ok, yo iba a decir que a mí lo que realmente me gustó de esta película es que no se siente como tu película de guerra como común. O sea, de que, o sea, te mato y guerra. O sea, sino que te enseña realmente por lo que ellos iban, o sea, la realidad que ellos vivían y te enseñan el aspecto emocional, cómo afectaba el aspecto emocional de las personas de la guerra. Por ejemplo, al final, cuando ellos están volviendo de la guerra, que está diciendo como que están decepcionados porque no, o sea, solamente pudieron salir y la gente lo sigue celebrando, te muestra como sus esfuerzos significan más de lo que ellos creen y cómo ellos como las otras personas todavía los apoyan porque ellos reconocen el esfuerzo que ellos hicieron. Otra cosa es que concuerdo mucho con Cristian sobre cómo te hacen sentir claustrofóbico y como que te está ahogando con ello y cómo te hacen sentir en ese mismo lugar o sea, específicamente con el uso de los planos que ellos usan, que donde tú ves el agua subiendo así, y la música también, que uno pudiera creer que como tu generic, como música misteriosa, pero eso es lo que va y eso es lo que lo junta todo y hace que sea tan buena. A ver, muchas gracias, Carla. Daniel, tú levantaste la mano otra vez, ¿fue? ¿O no la bajaste nunca? No, yo no había terminado de hablar. Pues entonces, no te apures, quédate ahí, volvemos a ti. Sofía. Hola, Sofía. Hola. ¿Yo me oigo? Sí. Ok, que algo que yo noté durante la película que me llamó mucho la atención fue el hecho de que nunca enseñaron el punto de vista de los alemanes, como que en ningún momento te enseñaron como que, ni siquiera cuando estaban los aviones ahí mismo, o cuando estaban los barcos, cuando estaban bombardeando, nunca nos enseñaron como a ellos o ellos en escena. Entonces como que eso me hizo pensar mucho con la película, el ambiente que la película quería crear en base a Inglaterra y a los aliados, a Francia, y como que querían crear, tal vez no sé si un bias, pero como que obviamente estaban concentrados. Sofía, tú y yo somos speak English, el bias en español. No sé cómo se dice en español. Yo no sé traducirlo tampoco. Sesgo. Sesgado. Sí, es como una conexión, pero no, o sea, no, la palabra es empatía. Exacto, como con los aliados y con Inglaterra, y yo creo que eso como que hizo mucho por la película, como que la película, esa es una parte muy importante del ambiente que la película crea. De hecho, el único personaje nazi que sale no habla. El final, cuando se llevan al piloto. Entonces, es muy interesante, sí, me gusta mucho que él no él no retrata a los nazis como el demonio, aunque se siente el terror de la guerra. La imagen del nazi es algo que es un parte del todo y no se centra en construir precisamente el personaje o en este caso el antagonista, sino que deja que el antagonista sea parte de
de la ansiedad y del terror el monstruo que es el tener una guerra encima. No solamente que no lo puntualiza, ni lo realza, ni lo personifica, sino que lo deja hacer, porque al fin y al cabo, si tú estás en la guerra y tú no los ves, te afecta, tú sientes la bomba, tus compañeros se mueren, pero tú no lo tienes delante. Y me gusta mucho esa forma también de colocarnos en un lugar particular donde no necesariamente tú tienes el monstruo delante, pero el monstruo está todo el rato. ¿Vale? Muchísimas gracias, Sofía. Gracias a usted. Andrés. Lenin, tú no tienes que levantar la mano, tú puedes interrumpir, tú eres dueño aquí también. No, tranquila, estoy feliz escuchando los estudiantes. Ojalá que se puedan ir sumando a los demás días en los que tenemos estos debates, siempre interesante, intercalarlo con lo del público que nos acompaña. Los animaremos. Sí, realmente, bueno, ha sido una consigna el tema de que no me gusta el cine bélico. Eso es como un poco una tendencia. Sin embargo, sabemos de grandes producciones que han invertido en este género y que han conquistado no solo los Óscares, sino muchos otros premios, y que han alcanzado una apreciación muy significativa del público a nivel mundial, y esta película sorprendió. Y bueno, yo me sumo a quienes han dicho que no soy como seguidor de las películas bélicas, de guerra, como se dice cotidianamente. La película indiscutiblemente es una gran obra. No se han puesto de acuerdo si realmente calificarla de obra maestra, y vemos que sus grandes méritos están en cómo cuenta la historia y el tema del sonido, el audio, las ediciones, que incluso opaca y casi desaparece los diálogos. Y eso es muy realista, pese a todo lo experimental de la película, es muy realista porque casi no escuchamos, y lo difícil que sería sostener una conversación en ese ambiente. Sí, algunas expresiones, algunos diálogos que son muy puntuales, como esto de estoy decidido en llegar a casa, y a nivel de producción yo de verdad me sorprendí, y sobre todo después de leer la poca participación a nivel de soluciones con ordenadores, con computadoras. Sí, de efectos especiales, sí. Y de efectos especiales, que todo fue logrado a fuerza de producción, con miles de extras. Incluso se habla de que más de 60 barcos se pusieron a circular para hacer esos ambientes que se crearon. Y desde luego las actuaciones de mucha gente joven que incluso descollaron aquí con esta película. Hay un tema desde el punto de vista del guión, independientemente de que el director tiene sus intenciones, de lo que quiere comunicar muy clara, que es lo que los estudiantes han expresado de manera magistral. O sea, ese tema de generar esa claustrofobia, esa tensión que viven los personajes, y cómo transmite ese encierro, porque realmente estaban en un encierro, están en el Canal de la Mancha. O sea, 80 kilómetros que separa Inglaterra de Francia, es como un canal, una emboscada, y con esa persecución que tenían del ejército nazi. Sin embargo, se corre un riesgo cuando se aborda un tema histórico y un tema con tantas referencias como correr el riesgo desde el punto de vista ideológico de seguir insistiendo en un discurso que ya es un conflicto, sobre todo al interno de las fuerzas aliadas, como es el caso de Inglaterra-Francia. Y sabemos de las fricciones que generó la película entre ingleses y franceses, sobre todo
por la manera en que se sigue contando la historia desde la perspectiva de los ingleses, independientemente de que el director es inglés. Pero también otros sesgos que se dan en la película que entiendo no iban a desorientar la propuesta del director, como por ejemplo blanquear la película como se blanqueó a nivel de que solo se ven ingleses, franceses, belgas, y ahí no se ven los negros, sabemos todas las cuotas que hay de los negros, en el caso de los indígenas, en este evento, y también el tema de las mujeres, que apenas aparecen. Entonces, como contar una historia desde esa perspectiva conservadora con que nos tienen acostumbrados a contar cosas, independientemente de que no estaba en el presupuesto del director, pero que creo era innecesario reabrir esos conflictos que se dieron en la época de la película. Muchas gracias, Catherine. Felicidades, muy buena selección. Y quiero seguir escuchando a los jóvenes que siempre nos entusiasma escucharlo. Muchísimas gracias a ti por el aporte. Sumando un poquito a lo que dice Lenin sobre lo de la clasificación de la película, estuve en la investigación porque estaba refrescando cositas para poder compartir con ustedes. Oí una entrevista que le hicieron a Quentin Tarantino, que le habían pedido que hiciera una top 10 list de las 10 grandes películas de la época, de la década, perdón, de 2020 para atrás. Y él la puso esta como número 2 porque por la proeza, como decía el compañero Lenin también, cinematográfica, de el gran valor de producción que tenía la película sin agarrarse de efectos especiales. Teniendo como referencia, por ejemplo, la escena en la que el muchacho cae en la playa y se van detonando las bombas y se van acercando hacia él. Eso se hizo tal cual. Es verdad que en la última bomba hay un cuerpecito que salta, que probablemente era un monigotico que estaba acostado ya, y hubo un par de cositas ahí de retoquitos para que pareciera más real, pero ese señor se fajó físicamente ahí en persona a crear todos esos efectos para contar la historia como él la quería contar. Y por otra parte, la otra gran proeza de la película, que es lo que estábamos hablando un poquito al principio, del plan, bueno, antes de que ustedes entraran, de que él quería contar la historia como si fuera un gran plano secuencia. No sé si todos los chicos saben lo que es un plano secuencia, los compañeros que suelen venir al Cineforum, me imagino que sí, pero un plano secuencia es un plano que por una larga cantidad de tiempo se rueda sin cortar, siguiendo al personaje con cámara en mano. Estos planos pueden durar de 5 minutos a media hora, dependiendo, me imagino que media hora es imposible, y intentan empalmarlos unos con otros en edición, de forma que tú no te des cuenta que se está cortando el plano. Hay muchísimos trucos. El año pasado yo puse a mis alumnos a identificar los posibles puntos y a investigar en los posibles puntos de corte de Dunkirk particularmente, porque es muy interesante ver qué se inventan para poder cortar y para que no parezca que se ha cortado la escena. Y me gusta muchísimo también lo que retrata el compañero Lenin, hablando de que sí, puede ser una gran obra, pero todavía nos falta un poquito de recorrido para defender cosas como bueno, no quiero decir el racismo en el cine, pero sí, la falta de retrato de la sociedad real, tanto con la presencia de gente de color y con la presencia femenina. Es algo que yo no me había planteado, pero sí, esa batalla, hasta que no la peleemos todas las veces, no la vamos a ganar. Así que estoy completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Lenin. Andrés, te toca. Prende el audio y hola, él está prendido ya. Es que no tienes audio, Andrés. Andrés, ¿tú él resuelve eso? Vamos a darle la oportunidad a Adriana. Adriana, dime a ver. Buenas noches. Buenas noches. A mí lo que más me llamó la atención de la película fue como que la composición de los planos. O sea, todas las escenas de la película a nivel visual eran como muy limpias y en ningún momento fue una molestia en cuanto a lo visual. Y por otra parte, como dijo mi compañera Sofía,
Aunque en muchas películas esto ocurre, esta hora me puso a pensar en cómo nuestra opinión como audiencia es afectada dependiendo del punto de vista de los personajes o de cómo se cuenta la historia. Amplía sobre eso, por favor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos visto películas anteriores como The Joker, en el que se ha visto que The Joker es un personaje que siempre ha sido criticado por ser villano, pero eso era dependiendo del punto de vista en el que se veía. Luego, si tú lo ves desde el punto de vista del Joker, tú puedes sentir una empatía. Eso mismo desde el punto de vista, como dijo Sofía anteriormente, como nos enseñan nada más lo que está pasando según lo ven los británicos y los franceses. Sentimos más empatía hacia ellos y vemos como villanos a los alemanes. O sea, que tú estás diciendo que nos estaban manipulando para que cogiéramos pena a los británicos. Algo así. No, está bien, es un punto de vista, es una crítica válida y bienvenida. Muchísimas gracias, Adriana. JJ. Buenas noches. Una de los aspectos que más me llamó la atención de la película, dos. Primero fue que mostraron un lado que no se muestra normalmente en la película bélica, que es que las personas que están participando, o sea, los soldados y eso, quieren salir de ahí lo más rápido posible. Y lo muestran con los dos personajes principales, los dos soldados principales. Y cualquier oportunidad y se la buscan para salir lo más pronto posible de la playa. Y otra cosa es que la película se siente como grande, por decirlo así. O sea, usan muchos planos generales y gran plano general para mostrar siempre lo que está pasando, el mar, la playa, los botes, y eso es como que hace sentir la película como, mencionaron lo de claustrofóbica, pero para mí la película también se sintió como una película enorme. Me gusta mucho eso que dices, porque la claustrofobia puede ser en un espacio abierto y puede ser un espacio cerrado. Y eso que tú dices va junto de la mano, o sea, es una película, es un espacio enorme en el cual tú estás chiquitico por la situación. Y es como el sufrir es infinito y es muy interesante eso que tú retratas. Muchas gracias, Julio. María Paula. Hola, ¿se me escucha? Yes. Yo quería decir que me pareció muy interesante que, como ya mencionaron, que los alemanes, no se menciona el punto de vista de los alemanes en la película. Y algo que quiero relacionar con eso es que tú no, en la película, o sea, no te quieren enseñar que los enemigos son los nazis, sino lo que te quieren enseñar que los soldados de los aliados estaban cansados, querían irse a casa. O sea, como que no es tanto de que el enemigo de la guerra, sino querer irse a casa. Es un conflicto interno que ellos demuestran. Y también quería decir que todo eso crea como lo que ya mencionaron, como esa ansiedad en el espectador, que tú no estás pensando en qué van a hacer los enemigos, sino qué va a lograr tu personaje, o sea, el personaje principal. Ok, thank you, Ana. Digo, María. Andrés, que resolvió los problemas de audio. Vamos a darle oportunidad a Andrés. Andrés, dale. Parece que no. Entonces vamos a dejar, darle paso a Erika. Escríbelo por el chat, Andrés, si tú quieres. No se te oye. Erika. Hola. Entonces, yo quiero hablar de George, ¿verdad? Lo primero es que yo empecé a hablar un chino en el curso con esto de Khalil, que en mi punto de vista, yo tuve que rever esa escena, George no tenía por qué subirse al barco, pero yo me di cuenta que él lo hace porque él dijo, yo puedo ser útil, yo les puedo servir a ustedes. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano
para sentirse útil, para sentir que él aporta. Eso es la primera. Y la segunda es sobre su muerte. Podríamos calificarlo primero de algo estúpido porque, como digo, él no tenía la obligación en sí de subirse a ese barco, pero él se subió porque él quería ayudar. Entonces podríamos decir, él es no o él es un héroe, porque tendremos muy fijo el concepto de lo que es un héroe, una persona que se sacrifica, que está en la batalla, pero él se metió. No lo mataron de un balazo, no le tiraron una bomba, pero él intentó ayudar y para mí el simple hecho de esto lo hace un héroe. Qué linda, Erika. Love you. Muchas gracias, nena. Chao, Catherine. Erika, ¿cuál es tu apellido? Perdona. Martínez. No me lo puse porque como solo hay una Erika, pensé que en la lista se podía ver. Bueno, para la siguiente no ponemos los apellidos para que sea más fácil pasarnos de lista y todas esas cosas. Thank you. Amanda. Bueno, ya el profesor Lenin lo mencionó, pero yo creo que la primera cosa que yo noté de la película Dunkirk fue que tenía poco diálogo y esto me interesó mucho porque yo no había visto una película que tenía como que no contara la historia tanto con el diálogo y cuando yo lo investigué me salió que el director él decía que él no quería contar la historia del personaje por el diálogo, sino él quería concentrarse más en las acciones y que él quería concentrarse cómo los personajes salían de la situación en la que ellos estaban y yo pensé que eso fue muy interesante. Gracias, Amanda, por usar la palabra mágica, investigué. El mundo, o sea, conocemos el mundo y ampliamos nuestro pensamiento y nuestro criterio y cogemos, nuestro criterio crece en el triple cuando nos alimentamos de fuentes, señores. Es importantísimo que cuando nos pique el bicho de la curiosidad en medio de consumir un producto, sigamos el instinto de, si tenemos tiempo y podemos, pausar e investigar un poquito para poder disfrutar muchísimo más de la historia que estamos consumiendo. No necesariamente tienen que parar la película y mucho menos si están viéndola en compañía, gracias, pero para mí, yo disfruto muchísimo cuando domino muchísimo más información y me satisfago de esas cosas. Gracias. Andrés. Permíteme leértelo si quieres, lo de la participación que Andrés tuvo, como no tiene audio, sí, lo escribió en el chat. Dice, a mí me atrajo mucho lo que dijo Sofía sobre la separación de los nazis como personajes dentro del film, porque la mayoría de clásicos bélicos siempre los retratan como otra facción. Pero el hecho que se dejen un poquito más implícitos hace la película única. Por otro lado, me encantó la banda sonora, a ver si puedo bajar esto, compuesta por Hans Zimmer. Hans Zimmer ya ha trabajado varias veces con Nolan en Inception, en Interstellar, por ejemplo, y es precisamente sus composiciones musicales tan etéreas o tensas lo que le dan el efecto cautivador a la película, que te da esa sensación ya mencionada de claustrofobia. Yo no tengo palabras para describir a Andrés, ustedes todos lo están viendo, Andrés es un erudito, no mentira. Muchísimas gracias, Andrés, siempre tus comentarios son súper on point y alimentan muchísimo la curiosidad y el instinto de investigación. Muchísimas gracias, Andrés. Adriana, ¿tú subiste la mano otra vez? Creo que no la bajó, pero acuérdate que Daniel de Paul quería volver a añadir algo, ¿no? A Daniel no lo puedo olvidar que me persigue. Dime, Daniel. ¿Estás ahí? Sí, ya yo iba a mencionar, pero ya lo mencionaron, era realmente sobre el tema de que me llamó la atención mucho que la tensión de los nazis se usaban más como un punto de tensión que como un antagonista. Los alemanes nunca lo enseñaron explícitamente así, quizá te enseñaban varios balazos que mandaban o las bombas, nunca realmente enseñaban la cara de ellos. Tú nunca sabías de dónde ellos venían o cuándo ellos venían y eso era realmente un gran punto de tensión de la película. Me llamó la atención porque en las películas de guerra tiende a ser el caso que verdad, no es así. La película se siente más como si fuera la Guerra Fría que una guerra, la Segunda Guerra Mundial, por el tipo de ejecución de la película. Gracias, Daniel.
Bueno, yo tenía un par de cositas que quería comentar. Intento no comentar de primero siempre en este tipo de cosas cuando hacemos análisis, porque si no, cojo y lo digo todo y los alumnos no pueden decir nada. Entonces, me quedo con un poquito de cositas ahora que quisiera compartir, como por ejemplo, Christopher Nolan dijo en algún momento en una de sus entrevistas que su intención no era contar la historia de una guerra, sino o sea, no era apelar al género bélico, mucho menos de guerra, sino que él quería contar un thriller psicológico de lo que sufre un ser humano cuando está en una situación así. Por eso él intenta utilizar la menos violencia posible, por eso él intenta no personificar al antagonista, en este caso a los nazis, porque él lo que quiere es que él quería contar las emociones y el lado humano de lo que es una persona que ha sido arrancada de su vida diaria para ponerlo en un lugar extremo, alejado de toda su cotidianidad, en una situación sumamente violenta y insuperable. Entonces, bueno, me parece que él logró su cometido de forma magistral y bueno, también me gustó mucho cómo él hace el análisis de la muerte. La muerte en el cine bélico es muy gore, siempre usan mucha sangre y desmembramiento y cosas así. Y él se esmeró por contar que la muerte no es tan fantástica como Hollywood la retrata en las películas de guerra. La muerte duele, es más psicológica, es más un vacío y es mucho más normal. Y él quería normalizarla dentro de una situación que evidentemente no es normal. Él quería contar lo que es real, una muerte real, no tan fantástica, ¿vale? Y Tenemos bueno, manos levantadas, Katherine, antes de que tú vayas a decir quizás lo que ellos van a decir. Sí, porque yo tengo aquí muchísimas notas, pero bueno, gracias por Tenemos a callar. Lenin Paulino y también luego de Lenin tenemos a Luis Alfonso Padrón. Adelante, Lenin. Y bueno, referirme a dos cosas. Ahora que Katherine habló de la muerte, la película es uno de los puntos también en el que toma decisiones. Y es que había dos salidas, incluso cinematográficamente lo muestra, cómo la persona, el horizonte que tenían al frente era el mar, lo dije ahorita, pero cómo se arriesgaban, entraban caminando al mar como si fueran al desierto. Con el riesgo de morir, y es lo que le pone a la película esa agalla de sobrevivencia, porque o me quedo y muero o lucho por sobrevivir, aunque muera en el intento. El otro tema es que este tema tan pasional desde luego arrastra una autobiografía. Hay una afirmación que se hace en arte, por eso es tan importante. Y qué bueno que en este diálogo se ha destacado mucho el director, que detrás de cada historia que se cuenta hay un momento autobiográfico. Y quizá algo que influyó en que esta historia se cuente de esta manera es que el director, en un tránsito por el Canal de la Mancha, vivió unos momentos de zozobra entre tormentas que lo llevaron al puerto, pero que vivieron momentos muy difíciles, y él lo conectó con este drama que además su padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta manera particular con que se viven los eventos y sobre todo el escenario en el que se cuenta es determinante para la factura de la película y la estrategia de cómo lo cuenta. Muchísimas gracias, Lenny. Luis Alfonso. ¿Me pueden escuchar? Yes. Ok, esta película me parece que intenta dar un mensaje más realista en vez de, o sea, tener una historia que sea interesante, debido a que es más como que ellos como que intentan dar a la audiencia una historia que lo que de verdad pasó y lo que estaban sintiendo las personas, o sea, los soldados en esa batalla, en vez de dar como una historia que como que pasó muchas cosas, muchos eventos que nos dejan, ¿qué va a pasar?
y eso me parece muy interesante debido a que uno puede sentir realísticamente lo que los soldados están sintiendo en ese momento. Y también el punto que ellos realísticamente estaban tratando de vender para mí fue la escenografía y la música, para que, o sea, esas son su parte más famosa, digo yo. Genial, muchísimas gracias Luis por compartir. Juan Frías. Yo iba a decir lo de la muerte cuando se levante la mano. Yo quiero añadir que la parte que me hizo pensar en eso fue cuando... Yo puedo decir spoilers ya, ¿verdad? Porque todo el mundo ha visto la película aquí. Sí, aquí se pueden dar spoilers. Esto es el after party. Ok, está bien. Entonces, cuando se murió el francés que impresionó a Gibson, el inglés, él se murió como muy espontáneamente, o sea, se quedó atrás y nadie se dio cuenta, se quedó atascado y se ahogó. Y después ahí yo creo que nadie lo menciona a este hombre después, como que nadie lo recuerda. Entonces, yo imagino que cuánta gente se murió en esa película sin que nadie sepa su nombre o que nadie... En esa película no, en la historia, en una guerra. Sí, en la historia. No, fantástico. Es una lucha terrible por la supervivencia. Eso es el gran aprendizaje. Yo tenía una frase que cuando vayamos a cerrar la voy a compartir con ustedes, pero el gran, o sea, por eso estamos todos centrados se siguen oyendo opiniones sobre la humanidad, las emociones, sobre el retrato de la psicología, porque realmente él se centró en que aprendamos que todo lo que se oye y lo que se lee en las noticias no tiene nada que ver con lo que se siente como ser humano está en una situación igual. Y es importantísimo que no solamente pensemos en la valentía, sino también en que la valentía es una parte de una moneda de dos caras en una situación, sobre la naturaleza humana en ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Juan Daniel. Lo que a mí me gustaría mencionar sobre es que nosotros como humanos tendemos a ser egoístas y nada más preocuparnos sobre nosotros mismos en situaciones precariosas. Y me gustaría resaltar que una de las razones por que tantos soldados pudieron salir fue porque, irónicamente, en esas situaciones en las películas, las fuerzas que estaban siendo reprimidas pudieron salir relativamente a salvo por las acciones altruistas, por ese sacrificio que hicieron otros compañeros para ello, como la persona que estaba volando el avión o una persona que la cámara estaba haciendo mucho, que abrió esa puerta en el barco cuando se estaba hundiendo. Y yo pienso que me resulta interesante eso, que esas acciones como que de buena voluntad son una de las mejores razones porque pudieron avanzar tanto. Gracias, Juan Daniel. Era una de las grandes cosas que yo quería decir, pero no quería aportar para que ustedes la pudieran decir. La humildad y la generosidad del trabajo en equipo, que realmente la humanidad se va a salvar cuando nosotros aprendamos a trabajar lo uno para los otros. Muchísimas gracias por traerlo a colación, JD. Thank you, Lenin. Ya para cerrar. Sí, gracias, Catherine. Bueno, que entre el ritmo de la película, que a veces se siente que cae, se insertan informaciones, a veces muy poco de diálogo, como dijimos, pero sí informaciones estadísticas muy contundentes, como en el momento en que se dice el número de personas que Churchill plantea que se rescaten, y a uno le genera un sentimiento como de impotencia. ¿Qué va a pasar con el resto? Y esto conecta con la reflexión de cuál es el costo de la vida en una guerra y cómo se presupuesta y quiénes son esos que van a quedar a la deriva, que desde que comienza la guerra y en nuestro contexto occidental, quiénes son los que van adelante en esa guerra. Pero sobre todo, es un presupuesto, es un número que deja fuera a seres humanos
que muchas veces fueron llevados sin ellos ni siquiera entender las causas políticas que generan estas guerras. Y para mí eso fue un dato muy significativo y fueron unas frases, unos gestos y unas acciones particulares que le daban mucha fuerza a la película. Genial, muchísimas gracias. Quiero añadir algo también. ¿Por qué esta historia real de la retirada de Dunkerque fue tan importante? Es porque fue una retirada, ellos estaban acorralados, eran unos 400,000 soldados acorralados, ya no tenían para dónde ir. Fíjense la propaganda nazi, cómo le tiraban papelitos desde los aviones, donde le decían, tú estás aquí y nosotros te tenemos rodeado, y le ponía todo el cerco que los alemanes le tenían. O sea, a todos los fines, esa gente no tenían escapatoria. Pero si hay unos héroes anónimos ahí, fueron los civiles, que en sus embarcaciones privadas se arriesgaron y fueron a rescatar. Y fíjense que Churchill tenía la esperanza de que se pudieran rescatar unos 35,000 soldados, y se rescataron más de 300,000. Ustedes dirán, bueno, se perdieron pocas vidas. Pocas no fueron, pero no fueron las que los alemanes pensaban que iban a cobrarse, ¿no? Entonces, es una historia muy, muy importante. Es monumental, ¿eh? Es monumental, no solo por la fílmica, porque es básicamente épica, sino porque es un homenaje a la mayor retirada de tropas que ha ocurrido en la historia, y que ha ocurrido gracias a la intervención civil, ¿eh? Sin ningún premio, sin ninguna retribución de ningún tipo. Esa gente se arriesgaron, ¿eh? Se arriesgaron y salvaron vidas, y muchas vidas. Y fíjense cómo aquí no hay personajes principales, no hay héroes ni hay villanos, hay básicamente muertos y sobrevivientes. Son básicamente una lucha por la supervivencia a como sea, y una muestra increíble de lo absurda que es la guerra. Si hay algo que a mí me quedó de esta película, es ver qué absurdo y por qué los humanos hacemos eso todavía. ¿Qué se gana matando, destrozando vidas, destrozando futuros, destrozando ciudades, echando para atrás años y años y años el progreso y la humanidad? O sea, si hay algo con lo que nos podemos quedar, es lo superflua y lo innecesaria y lo absurda que es la guerra, y cómo es tan injusto que sean los jóvenes que vayan a pelearla. Estás muda, Catherine. Completamente de acuerdo con la compañera Cecil. Se me pusieron los pelos de punta porque ella dijo literalmente la frase que yo había recogido de las intenciones temáticas de Nolan, que era: no existen los héroes reales en guerra, lo que existen son supervivientes. Y animo, como cierre a este debate y a esta conversación, a que ustedes, si tienen algún poder en algún momento de la historia de la humanidad, de elegir entre la violencia y la guerra y la paz y la conciliación, que ustedes sean nuestro batallón de eliminación completamente de lo que es lo absurdo y lo ridículo, como lo que es una situación en la que para defender un pedazo de tierra por poder y por avaricia se sacrifiquen millones de vidas, o aunque sea una. Ustedes son lo que deciden que en el futuro este tipo de cosas no vuelvan a pasar. Entonces, yo doy por exitosamente cerrado este conversatorio. Esperemos que nos veamos cuando nos toque la próxima vez. Les voy a invitar, aunque no les toque a ustedes, a ser partícipes de los otros conversatorios de Cineforum que se abren. Ustedes los reciben todas las semanas. Y aunque no sean, si pueden, vengan, y si no, también. Y cuando nos toque, por ejemplo, a nosotros, si yo no le digo de sexto, también le voy a invitar, porque del buen cine se aprende de todo, ustedes lo saben. Y nada más, yo muchísimas gracias por la participación, chicos.
Permíteme, no cierres, que siempre que me gusta cierren, compartir las actividades que tenemos para el resto de la semana. Ok. Así que si los chicos me permiten, por favor no se vayan, déjenme compartirles pantalla y mostrarles aquí qué tenemos para la próxima semana. Bueno, como saben, hoy teníamos Cineforum, que es todos los martes. Para que ustedes sepan, los Cineforum, bueno, se lo voy a decir cuando lleguemos a la próxima película. Mañana tenemos una escritora. Ella es una escritora que no tiene mucho tiempo escribiendo públicamente, pero básicamente nos va a presentar cómo se inspira. Ella es Patty Brusque y ella nos va a presentar un cuento que escribió que se llama Vida tras el lente. Ella encontró inspiración para esa historia en un documental que ya hemos visto en el Cineforum, pero hace muchos años, que se llama La sal de la tierra. Entonces, es muy bonito cuando ella nos relata dónde ella va encontrando inspiración para cada uno de sus cuentos. A veces su inspiración viene de la persona, del conserje de su edificio, de una película que vio, de un documental que vio, etcétera, etcétera. Entonces, es muy bonito para los que les gusta escribir, pudieran encontrar una forma de inspirarse conociendo a Patty Brusque. Esto es mañana, miércoles, a las 7:30. El jueves tenemos una charla con una persona que es muy, muy querida en el Centro Cultural. Ella va a pasar mañana de ser participante a ser colaboradora. Y mañana nos va a dar, perdón, el jueves nos va a dar una charla sobre cooperación internacional y medio ambiente. Ella es economista de profesión y trabajó muchos años con las organizaciones de cooperación internacional. Y esta vez va a enfocar esa cooperación internacional al tema que nos atañe muchísimo a Babeque, ya que somos Escuela Verde y es el medio ambiente. ¿Ok? Jueves a las 7:30. Me gusta siempre, si tengo preparado lo de la semana que viene, presentárselos. El lunes tenemos a Adolf Gottschalk y él nos va a hablar sobre el riego. El riego, que mucha gente le pregunta, ¿y cómo es que yo tengo que mojar mis matas? Pues Adolf nos va a explicar que el riego es una ciencia y también es un arte y que hay que tomar en consideración muchísimos aspectos antes de tú decidir cómo vas a regar esa planta. Eso el lunes a las 7:30, lunes 27. Y por último, les comparto cuál es la próxima película. Tenemos una película taiwanesa que se llama El sol que abraza. Fíjense bien, abraza con S, no con Z, no es de abrazar, sino de abrazar, de quemar. El sol que abraza. Miércoles 28. Ahí les quiero decir que recuerden que el Cineforum funciona de esta forma. Nosotros seleccionamos una película, más bien Lenín, que es el curador y el coordinador del Cineforum, selecciona una película y esa película ustedes deben verla a su conveniencia. Está disponible en Netflix, como siempre le ponemos en el afiche, donde es la plataforma y le ponemos la restricción. La restricción es 16 años en adelante. Película interesante para ustedes, una película taiwanesa y en inglés se llama A Sun, un sol, ¿ok? Se llama en inglés. Entonces, esto es lo que tenemos para estos días y los primeros días de la semana próxima. Recordarles que aunque no se los voy a presentar aquí, el jueves la Galería de Arte Babeque abre exposición presencial. Tenemos un artista haitiano. Lenín, por favor, dame el nombre que no me lo sé. Sí, Olivier Bertoni es un artista joven que se formó en Altos de Chabón y continuó sus estudios en Parsons y que trae a sus investigaciones 3 aspectos fundamentales para nosotros como caribeños. Uno es la identidad, el otro es la migración y un concepto que está creando mucha revolución a nivel contemporáneo, que es la colapsología, el colapso y la respuesta que tienen los estados para atender las necesidades básicas. Un joven muy crítico, súper creativo, que también va a mostrar sus conexiones con muchos artistas. Así que les esperamos. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a despedirnos agradeciéndoles a todos estos estudiantes que han
participado esta noche, esperando que esta no sea la última vez que se unan a nosotros y agradeciendo muy en especial a los dos profesores de cine, Catherine Montes de Oca y a Khalil Mariano, por estar con nosotros y conducir esta reunión de esta noche. Así que deseándoles a ustedes que tengan muy feliz noche, feliz resto de la semana y nos seguimos viendo. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, maestro, a los estudiantes. Buenas noches. Vamos cerrando.